Saludamos al abogado Ismael Quintana, constitucionalista. Abogado Quintana, nuevamente el grave problema de la debilidad institucional se hace presente en Ecuador cuando hay un cambio aparentemente irregular en el Tribunal Contencioso Electoral. Tema más grave aún cuando estamos ingresando a un nuevo proceso electoral. Quisiéramos iniciar este diálogo preguntándole si es que el presidente del Tribunal Constitucional, el Tribunal Contencioso Electoral, perdón, fue removido siguiendo el debido proceso. Bueno, gracias por la invitación, don Gustavo. Un abrazo para usted, por supuesto, para quienes nos miran y nos escuchan a través de Antena 1. La situación es grave en el país porque parece que nosotros estamos entrando en una suerte de flexibilidad institucional, que al momento en que se producen desacuerdos en los distintos órganos colegiados, sean administrativos o jurisdiccionales, porque ahora ya está empezando a pasar con órganos jurisdiccionales como el caso del TCE. Entonces, la primera solución que tenemos es inventarnos un procedimiento que la legislación no contempla para efectos de remover del cargo a las máximas autoridades de las instituciones colegiadas. Y esto es importante porque debería encender las alarmas de qué es lo que podría pasar a futuro con otra clase de instituciones. Porque si ya se ha removido anteriormente a presidentes, por ejemplo, del Consejo de Participación Ciudadana, aplicando el mismo artículo 55 del Código Orgánico Administrativo, se ha hecho lo propio hace horas o días nada más con el caso del presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, el día de mañana, si es que nos cae mal el presidente de la Corte Constitucional, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el propio presidente de la Asamblea Nacional, pensemos en ese caso también. Entonces tendríamos que aplicar el Código Orgánico Administrativo y removerlos del cargo de presidente, por supuesto. No es que Muñoz ha perdido su calidad de juez del Tribunal Contencioso Electoral. Y que se lo haga además violando elementales reglas del debido proceso como el derecho a la defensa. Porque si como ha ¿Y qué ocurrido es, con el doctor caso, Quintana, lo que dígame. dice este artículo 55 del Código Orgánico Administrativo? A ver, la norma lo que establece es que los órganos colegiados de la administración pública pueden nombrar sus autoridades, sus máximas autoridades, presidente, vicepresidente, por ejemplo, pero también los pueden remover. Eso establece efectivamente el Código Orgánico Administrativo. Ahora, la discusión jurídica que se ha empezado a dar en este país es si esa norma resulta aplicable a todos los órganos que componen el sector público o no. Digamos, esa es la primera duda que a mí me salta. Yo tengo una duda legítima de que este artículo sea aplicable, por ejemplo, a órganos jurisdiccionales, por más que formen parte de la administración pública. Entonces, yo por eso sí creo que en algún momento el Procurador General del Estado va a tener que absolver, si es que algún órgano le hace una consulta respecto de la aplicación de este artículo a esta clase de casos. Porque, claro, digamos, usted también puede tener órganos jurisdiccionales como el Tribunal Contencioso Electoral, la Corte Nacional, la Corte Constitucional, que ejercen funciones administrativas. Y claro, cuando hablamos de las máximas autoridades, presidente de estos estamentos, estamos hablando de que esas autoridades ejercen una función administrativa dentro de estos órganos colegiados. Ahora, insisto, si es que vamos a concluir que el artículo 55 del Código Orgánico Administrativo es aplicable para cualquier órgano del sector público, sea administrativo o sea jurisdiccional, lo mínimo que se requiere, y que no ha ocurrido en el caso de Fernando Muñoz, es que se establezca un procedimiento Exactamente donde es lo al que menos quisiera el preguntarle. imputado sea escuchado, pues. Si bien este artículo dice que puede nombrar o removerse a un presidente en este caso, pero ¿cuál es el debido proceso? ¿Se tienen o tienen que existir causas justificadas y, como usted señala, un derecho a la defensa? Sí, es que la norma tampoco establece que usted puede remover por lo que se le ocurre, que es lo que hemos estado viendo en el caso del Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, que casi al término de la gestión del doctor Muñoz, a los tres jueces de mayoría
se les ha ocurrido que el señor no ha hecho una buena gestión administrativa como presidente. Entonces, a los casi 3 años, porque además, curiosamente, el periodo de funciones del presidente del Tribunal Contencioso Electoral dura 3 años. Y resulta que casi al término de esa gestión se dan cuenta que no hay presupuesto, que no hay plata para contratar personal para el Tribunal Contencioso Electoral, que no han concluido con el proceso de designación de jueces suplentes, como si esa fuese la función del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Hasta donde yo sé, el nombramiento de jueces titulares y suplentes lo hace el Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, entre otros señalamientos que además no son de competencia del Pleno, porque el que evalúa en Ecuador la buena o mala gestión de un funcionario público se llama Contralor General del Estado, de conformidad con el artículo 211 y 212 de la Constitución. Para eso hay las famosas, afortunadamente restablecidas por la Corte Constitucional, las auditorías de gestión. Entonces, si yo encuentro que un funcionario, sea juez, sea un funcionario administrativo, ha incumplido sus funciones, las atribuciones, las obligaciones que la ley y la Constitución le asignan, el que tiene que revisar eso a través de lo que se denomina control gubernamental, haciendo un examen especial, permitiendo que el examinado ejerza el derecho a la defensa, se llama contralor. Y con un agregado, si es que el pleno del tribunal o los 3 jueces de esta mayoría estiman que ha habido un incumplimiento de funciones, esa no es labor del pleno del tribunal. El artículo 221 de la Constitución no les entrega la función a ellos de evaluar la buena o mala gestión administrativa de su presidente y su vicepresidente. Para eso tienen un control político en manos de la Asamblea Nacional. Entonces me parece Abogado Quintana, que aquí más bien ha operado más la política que el derecho, ¿no? Estaría de más preguntarle a usted entonces si es que es o no procedente la remoción del juez Fernando Muñoz de su calidad de presidente. No, desde mi punto de vista es irregular. Digamos, punto aparte de lo que yo le planteaba al inicio de esta conversación, de esta discusión que yo creo que es buena y que en algún momento hay que afrontarla y resolverla, de si es o no aplicable el artículo 55 del Código Orgánico Administrativo a esta clase de órganos colegiados, como son los órganos jurisdiccionales. Pero más allá de eso, digamos, la discusión desde el plano del derecho administrativo puede resultar interesante, pero desde el punto de vista del debido proceso, aplicar como ha pretendido aplicar esta mayoría del TCE viola el debido proceso. Y eso Ahora, hace que al violarse el debido proceso, la decisión que han tomado ayer estos 3 señores, jueces del TCE, carezca de validez. No tiene una motivación, no sabemos cuáles son las causas por las que se le imputa, no hemos sabido los descargos porque no los pudo presentar el removido presidente del tribunal. Entonces, en esas condiciones, ¿qué valor jurídico puede tener una decisión de esa naturaleza? Doctor Quintana, a la causa y efecto. Siempre hay una razón para que se tome una decisión de este tipo. ¿Cuál sería el trasfondo? Bueno, es que, insisto, si esto tuviese un fundamento jurídico, las cosas se habrían hecho en orden, como corresponde. Pídale un pronunciamiento al procurador, ¿no es cierto? Que el procurador le diga si es o no aplicable. Si el procurador le dice que es aplicable, siga el procedimiento, porque, insisto, incluso este código, muy mal hecho Código Orgánico Administrativo, establece que la razón por la cual usted remueve a la máxima autoridad tiene que estar fundamentada. Entonces, no es que a mí me cae mal y lo remuevo. Eso no es así. Entonces, si es que el derecho no ha operado, porque no se lo ha aplicado con corrección, si no se han respetado las competencias de otros órganos del poder público, básicamente las atribuciones de la Contraloría, pues es fácilmente deducible que las razones son más políticas que jurídicas. Entonces, porque además, claro, imagínense, estamos ya en marcha de un proceso electoral, a puertas de la inscripción y calificación de candidaturas. Y claro que empieza a sonar bastante curioso, resulta bastante llamativo que ahora haya una nueva mayoría, ¿ya?, integrada, entre otros, y eso va a decir con nombre y apellido, Ángel Torres, un juez que no ha tenido ningún empacho en estar con Dios y con el diablo, ¿no? Un juez que militó en Creo,
y un juez que tiene un pariente que milita y entiendo trabaja, de la información que ha salido en redes sociales, para el movimiento oficialista. Entonces, puede que no haya una razón o un interés político del gobierno en sacarse de encima a Muñoz, porque realmente no sé qué riesgo corre. Tal vez el gobierno está viendo en esto un riesgo de que Daniel Noboa va a inscribir su candidatura y como el procurador no tuvo los pantalones de absolverla de la consulta, entonces piensa que tal vez el Consejo Electoral o el propio Tribunal Contencioso Electoral pudiesen interferir en su intención de participar en la elección siendo candidato y a la vez ejerciendo el cargo de presidente de la República. Digamos, ¿es por ahí la cuestión? ¿Hay un temor de que el juez Muñoz torpedee las intenciones político-electorales del presidente Noboa? Digamos, son las dudas que saltan legítimamente a la vista. Y si no es eso, entonces lo otro sería incluso peor. Meras ambiciones de poder de un grupo de mayoría que se ha armado ahí en el Tribunal Contencioso Electoral para tomarse por asalto el Tribunal Contencioso Electoral, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, por ejemplo, con el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, se ha especulado también que podría ser por razones relacionadas con Verónica Abad, a quien se ha buscado los caminos, pero no se la ha podido sacar de esa trayectoria que tiene a futuro para ocupar la presidencia. Allí está el trámite a la denuncia interpuesta contra la vicepresidenta por Juan Esteban Guarderas, y hay también, entendemos, una denuncia en contra del presidente y algunos colaboradores, en esta ocasión de parte de Abad, pero que tendría que analizarle este mismo organismo. A ver, entiendo que la denuncia de Guarderas ya fue o inadmitida o fue desestimada, así que el tema de Guarderas contra Abad estuvo muy mal planteado desde el inicio y tuvo la respuesta que mereció de parte del Tribunal Contencioso Electoral. Ahora sí, yo tengo la misma información que usted, que eso además ya se ha hecho público en varios portales de noticias. Entiendo que en días pasados ha habido la presentación de una denuncia contencioso electoral por violencia política por parte de la señora Abad contra el presidente de la República y otros funcionarios más, ministros, viceministros, secretarios de Estado. Una aclaración quisiera hacerle. Sí, una pequeñísima aclaración quisiera hacerle. Dígame. Ya, la aclaración va en el sentido de que se supone que el Tribunal Contencioso Electoral estaba próximo a instalarse y esto debería haberse dado o se dará, no lo sé, el próximo día jueves a una audiencia oral única de pruebas y alegatos, en este caso interpuesto por Juan Esteban Guarderas. El caso no está totalmente archivado. Entiendo que ese es el caso contra la famosa Liga Azul, el que iba a tener en los próximos días una audiencia de prueba y juzgamiento. Es otro tema. Es una denuncia que se presentó contra los consejeros afines al correísmo, me refiero a los consejeros de Participación Ciudadana, y que es un tema que está ahora en pleno, trámite ante el Tribunal Contencioso Electoral. De lo que yo pude ver, en el caso de Verónica Abad, el tema de Guarderas versus Verónica Abad, es un asunto que quedó inadmitido. La segunda denuncia, la primera se le inadmitieron por ese lío que hubo de la firma del abogado patrocinador de Guarderas, bueno, todo un caso, luego la volvió a presentar y la segunda, entiendo yo, también fue inadmitida. Quizá podríamos especular respecto de lo que usted comentaba, esta otra denuncia por violencia política en contra de Noboa y compañía, presentada por Verónica Abad. Ahora, la pregunta es, ya. Me queda la duda sobre lo primero, pero posiblemente usted, estando más cerca y estando allá en la capital de la República, más bien está mejor informado. Pero teníamos entendido que había esa comparecencia y que incluso había una especie de amenaza velada en el sentido de que si no comparecía, la vicepresidenta sería juzgada en ausencia. Sí, seguramente. En esto no hay más que dos opciones. O el caso se inadmitió o ha continuado su trámite. En todo caso, ¿cuán importante pudiese ser eso? Y cuán clave es Fernando Muñoz en este tema, me parece a mí muy complejo, porque en todo caso, tenga usted en cuenta que él ha sido removido de la presidencia. Y en esto, a lo sumo, lo que él puede incidir es en el manejo del orden del día de las sesiones. Estamos hablando justamente que por lo extraño del caso lleva a conjeturas, a elucubraciones. Ajá, efectivamente. Entonces, esperaría que eso no sea así.
Yo quisiera creer que en esto no hay mano del gobierno. Espero que eso no sea así, porque sería, francamente, ahí sí, una injerencia indebida en un órgano de administración de justicia, y eso es inaceptable en un Estado de Derecho. Y quiero pensar que realmente se trata sola, entre comillas, solo, de un acto de abuso de poder y del derecho de esta nueva mayoría, que tendrá sus afanes, sus ambiciones personales y de mayoría de actuar para ellos tomar las decisiones y el manejo del tribunal contencioso electoral. Pero estoy de acuerdo con usted, Ahora, don Gustavo, esto se presta para muchas elucubraciones. ahora, abogado Quintana, si es que el artículo 55 del Código Orgánico Administrativo está siendo usado recurrentemente y no en la forma más correcta, para comenzar, hace noticia estos cambios que se hacen basados en este artículo, ¿qué es lo que debería hacerse? Se dice siempre que cualquier ley o reglamento es perfectible. A ver, yo creo que ahí hay dos opciones, ¿no? La primera, que la Asamblea Nacional tramite una ley interpretativa o reformatoria a este artículo. En todo caso, sería una interpretativa para aclarar el sentido y alcance de la norma, en qué ámbitos se aplica, a qué instituciones y órganos del sector público no es aplicable, y además estableciendo al menos un procedimiento mínimo. A mí me parece que la norma es incluso inconstitucional tal como está redactada, porque viola en abstracto algunas garantías del debido proceso. Esto de fomentar remociones de máximas autoridades sin que puedan defenderse ya estuvo bueno. Vea, nos puede caer bien o mal. El señor Hernán Ulloa nos puede caer pésimo. La señora que le reemplazó, cuyo nombre ya ni me acuerdo, la sobrina del ex legislador Almeida, Sofía Almeida, nos puede caer muy mal. El señor Allen Berbera, la señora Nicole Bonifaz, ahora el doctor Fernando Muñoz. Cualquiera de estos funcionarios nos pueden caer pésimo, nos pueden parecer absolutamente incompetentes. El problema es que hay unas reglas del debido proceso que hay que respetar. Entonces, primera opción, la Asamblea o me interpreta la norma, si me emite una ley interpretativa, o me la reforma y me aclara en qué casos es aplicable este artículo. O la segunda alternativa, le presentamos un pedido de absolución de consulta, un pedido de dictamen al Procurador General del Estado, que es además el intérprete administrativo de la ley, para que sea el procurador el que determine cómo, en qué casos y bajo qué procedimiento se puede aplicar esta norma y respecto de qué instituciones públicas, porque caso contrario esto está generando, insisto, un caos, y con esta suerte, no le vamos a llamar precedentes, pero sí con esta suerte de antecedentes o de casuística que se está generando en la institucionalidad, de que usted puede sacarse de encima presidentes o vicepresidentes de los órganos colegiados sin ninguna regla del debido proceso, sin derecho a la defensa, sin motivar el acto, reemplazando funciones de otros órganos del poder público. Bueno, insisto, el día de mañana entonces que no nos asombre que remuevan al presidente de la Asamblea aplicando el COA, lo cual sería un disparate jurídico, que remuevan al presidente de la Corte Constitucional, que remuevan al presidente de la Corte Nacional de Justicia, que remuevan a cualquier máxima autoridad de cualquier órgano colegiado del país, insisto, en las condiciones en las que hemos visto, es decir, donde el derecho tiene que estar absolutamente sometido al vaivén de la política. Ahora, ¿cómo puede proseguir o qué deriva podría tener esta situación? El juez Fernando Muñoz, de lo que hemos escuchado al mediodía, es que ha interpuesto una acción de protección intentando dejar sin efecto lo que se decida en la presidencia de la jueza Ivonne Coloma y sosteniendo de que él no ha sido removido, que él sigue como presidente. Y por otra parte también, y con esto finalizaríamos, su análisis sobre cómo podría afectar esto, ya que el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral tienen que supervigilar el proceso electoral que se encuentra ya en marcha para elegir autoridades en febrero. El control de campaña anticipada, el riesgo de que candidatos y ministros precandidatos al momento realicen campaña aprovechando sus posiciones, que podría pasar muy sutilmente al uso de fondos públicos. A ver, sobre lo primero, pues yo creo indiscutiblemente que el mecanismo que Muñoz ha escogido es el adecuado. A mí me parece que, insisto, en este pseudo proceso de remoción
se han violado algunos derechos fundamentales de él, básicamente garantías del debido proceso, y por esa razón entiendo él ha presentado una acción de protección contra este acto de remoción. Si tuviésemos un país donde opera la función judicial con independencia, un juez medianamente libre para resolver en derecho le debería conceder la acción de protección, se debería dejar sin efecto esta decisión de remoción y Muñoz debería poder seguir desempeñando su cargo hasta culminar el periodo de 3 años que la Constitución y el Código de la Democracia le dan. Así que me parece que por ahí hay una alternativa de solución, pero claro, está ya tan sembrado en la opinión popular que las garantías jurisdiccionales solo sirven para el abuso, que los jueces hasta cierto punto, y lo digo con profunda preocupación, pero también reconociendo ese temor legítimo de los jueces a ser incluso procesados o sancionados en lo posterior, pues tienen ya miedo de resolver esta clase de casos. Y por otro lado, lo que usted dice, claro, no está bien que una función que ahora va a tomar un papel preponderante en una época electoral, me refiero a la función electoral que está compuesta, entre otros, por el Tribunal Contencioso Electoral, esté en estos pugilatos y en estas disputas internas. Eso no le viene bien a la institucionalidad electoral, por supuesto, porque además del Tribunal Contencioso Electoral es el órgano que en instancia final resuelve, controla no solamente la actividad del Consejo Electoral y sus órganos desconcentrados, sino todo esto que usted finalmente nos está comentando. Hacia allá en instancia definitiva llegan las disputas entre partidos políticos, las disputas internas entre organizaciones políticas, los líos con las inscripciones de candidatura, los líos con los procesos de democracia interna, los problemas del control del fondo partidario permanente, de los gastos de campaña electoral, entre otros temas que están reglados en el Código de la Democracia, pasan sí o sí al Tribunal Contencioso Electoral por la vía de estos recursos subjetivos contencioso electorales y también porque en sus manos está el juzgamiento de infracciones electorales que son también importantes. Por ejemplo, lo que usted dice, ¿qué pasará el día de mañana o en qué manos, de qué tribunal estamos hablando cuando no ha podido resolver estas disputas internas? Pues el día de mañana va a tener que resolver, por ejemplo, si es que un ministro de Estado puede seguir siendo ministro y a la vez candidato, o si es que se están haciendo actos de campaña electoral anticipada, entre otras cosas. Entonces, por supuesto que genera dudas y esto ya le quita credibilidad al proceso electoral que se avecina. Bien. Le agradecemos mucho, abogado Quintana, por habernos acompañado. Un abrazo, don Gustavo. Gracias a usted por la invitación. El abogado Ismael Quintana es un destacado constitucionalista.